Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, hoy quería hablar un poco de la intención con la que emitimos un mensaje, eh, la intención con la que nos comunicamos muchas veces con otras personas y la importancia de atender a la esencia, ¿sí? O sea, con esto de la intención me refiero a que la intención es lo que más cuenta, es lo más importante, porque creo que muchas veces nos podemos perder en los detalles a veces son importantes y a veces no, y podemos pasar por alto la real esencia del contenido de las cosas, tanto si la estamos recibiendo como si lo queremos decir, ¿no? Si queremos comunicar algo. Y, y algo importante, muy Mercurio retrógrado esto, pero voy a hablar de algunas cosas que pasaron en algunos videos para ejemplificar sobre esto, pero creo que este video no solo va a tener que ver con la intención, sino también con una labor que creo que todos tenemos que practicar, que es la liberarnos de la necesidad de tener razón. Creo que muchas veces no vale el esfuerzo, ni siquiera si la tenemos, ¿no? O ni siquiera si sentimos que la tenemos, porque también puede ser como una percepción interna. Y bueno, a mí particularmente, personalmente, siempre escucho con curiosidad las cosas que otros emiten, pero también estoy muy segura, o cada vez más, me asiento más en las resonancias de mi alma. O sea, realmente creo que lo importante de poder emitir o quizás recibir un mensaje es escuchar con el corazón. Y una cosa que me ha pasado, sobre todo con los videos de Parravicini, es que, y voy a dar unos ejemplos de esto, en el video del hombre gris, por ejemplo, que yo emití la profecía de Don Orione, y muchos después me dijeron que era falsa. Yo honestamente no sabía que era falsa, pero algo que me pareció muy importante, ¿sí? O sea, no hice un video específicamente quizás corrigiendo eso. Hoy voy a mencionar varias cosas que está bueno aclarar. Todo muy Mercurio retrógrado. Porque esa profecía realmente creo que no importa ya si es falsa o verdadera, porque hay muchas personas que creen que es verdadera y además hay mucha resonancia colectiva. Entonces, creo que hay muchas personas que obviamente quizás no llevan un camino espiritual y por eso también se pierden de estos mensajes. Y con espiritual es simplemente darse cuenta de que así es, ya lo he dicho muchas veces, como en realidad nosotros siempre estuvimos en una realidad espiritual, solo que no nos dimos cuenta de ello. Y que, bueno, y que la práctica espiritual es simplemente la de practicar conciencia con uno mismo, o sea, no tiene que ver ni con un estilo de vida, ni con pasársela, ¿no? Meditando o haciendo ese tipo de cosas. Creo que tiene que ver con una actitud diaria de realmente estar atentos a nosotros mismos. Y, y bueno, esa profecía tenía mucha resonancia colectiva, ¿sí? O sea, sobre todo las partes violentas, ¿no? O sea, las personas con la parte que más resuenan es esa. Entonces creo que el haberla emitido tenía sentido porque está completamente conectado con la psicografía de la Revolución Francesa de Parravicini. Y algo que me pareció importante de eso es que es verdad que después cuando la leí detenidamente hay partes con las que yo no resueno. Por ejemplo, de la Casa Rosada, creo que el hombre gris no va a estar ahí porque todas esas instituciones se van a terminar cayendo. Y además, como les dije después, bueno, después del cataclismo, Argentina no va a tener el mismo mapa. Así que claramente que la Casa Rosada no va a estar más. Bueno, más allá de eso, creo que estoy aclarando estas cosas para que entiendan cómo muchas veces hubo ciertos errores y hay un millón de errores. O sea, muchas veces he subido videos con la sensación de que lo podría haber dicho mejor y siempre lo voy a poder hacer mejor. Pero bueno, no puedo permitir que una autoexigencia desmedida, ¿sí? Que también ha sido una gran programación para mí y que aún estoy trascendiendo, impida que yo siga con mi tarea y con mi labor. Entonces,
Otra cosa también que me pareció importante, por ejemplo, de aclarar es que muchos decían que Pedro Romaniuk no tenía nada que ver con Parravicini, que estaba loco y que no sé qué. Yo la verdad que no sé nada de la historia, o sea, no sé qué tipo de persona fue Pedro Romaniuk en vida, no me interesa juzgarlo porque es un hombre que ya no está aquí entre nosotros y la verdad es que no lo conocí y no sé, o sea, no puedo emitir nada sobre él, solamente que ese texto que publiqué en ese video me pareció muy resonante, me causó eso, mucha resonancia. Y yo tomo lo que me resuena y desde ese lugar lo emito. Entonces, como ese video no tenía el propósito de hablar de Romaniuk, creo que muchas personas se enfocan en esas pequeñas cosas y hasta distorsionan el mensaje que realmente uno quiere dar al fin y al cabo. Pero bueno, entiendo que también es importante, con todo esto, ¿no? Estoy tratando de emitir que es importante soltar la necesidad de ser entendido, porque claramente que esto proviene de una herida interna, ¿no? Que muchos podemos tener, esto de querer sentir que los otros nos entienden, porque con esta tarea he comprobado que muchas veces yo me he esforzado mucho en quizás ser clara con algunas temáticas. Ustedes a veces no saben si yo grabé el video una o dos. Últimamente ya los grabo como salen o eso intento y no los miro porque ya es como que si no es un estrés. Pero al principio de la tarea quizás yo ponía más esfuerzo en esto hasta que me di cuenta que era como un auto boicot porque me terminaba como agotando demasiado y porque me di cuenta también que por más que yo me esforzara y me esforzara por ser más clara o porque otras personas comprendieran, la realidad es que todos terminan percibiendo lo que hay en sí mismos. O sea, van a percibir lo que les parezca percibir. Y muchas veces las cosas que yo creía que se podían malinterpretar, ni siquiera eran esas cosas las que se tomaban, las pasaban por alto y me criticaban cualquier otra cosa, ¿no? Entonces creo que muchas veces la gente que está desconectada es su propia alma, ¿no? Quizás actúa de estos modos y eso, y cuando uno no tiene un propósito claro, tiene esta tendencia a ser destructivo con otras cosas, porque cuando nosotros no ponemos la energía correctamente, no la canalizamos correctamente, esto nos pasa a todos. No es algo que estoy emitiendo juzgando a otros hermanos, sino que es algo que todos hacemos. Cuando no podemos canalizar bien la energía, cuando no la redirigimos en los propósitos correctos, usualmente la usamos para destruir. Esta es la gran tendencia del ser humano. Entonces, lo que yo quería que quizás se entienda, y creo que muchos ya ni siquiera se los tengo que explicar, pero quizás para hermanos que se estén acercando acá, que hay, no sé, 180 y pico de videos en los que yo hasta ahora, ¿no? Que vengo subiendo, en los que vengo compartiendo mi camino espiritual, ¿no? O sea, las cosas que yo he entendido hasta este momento, que claramente no es más ni menos que el de nadie, y todo el propósito que ha tenido cada uno de estos videos, o sea, mi intención siempre fue la de colaborar con el empoderamiento de las almas. Primero, labrando sobre mi propio empoderamiento. Yo quiero el estado de libertad e independencia y sé que para lograr eso en mí misma simplemente tengo que seguir transformando programaciones y las cosas que me atan a la vieja programación, como el otro día le decía a un hermano, que creo que todos tenemos en mayor o menor medida eso, ¿sí? O sea, el que esté totalmente liberado de su ego, bueno, no sé, que tire la primera piedra, pero realmente creo que todos en alguna fase todavía estamos labrando sobre eso y, y sé que no es fácil, sé que en muchos momentos del camino no es fácil y esto lo repito muchas veces porque creo que nos humaniza y que realmente podemos abrazar nuestra imperfección desde ese lugar. Y cuando digo colaboración con el empoderamiento de las almas, realmente me refiero a que yo no puedo empoderar a nadie, ¿no? O sea, que cada persona que escuche algo, le resuene o le sirva para su propia vida, simplemente si se empodera porque esa persona está tomando decisiones, porque está practicando y porque lo está haciendo. Básicamente yo no hago nada por las personas, ¿no?
pero entiendo que cuando uno comparte y muestra lo que tiene para mostrar, no, ni más ni menos que eso, podemos colaborar, ¿no? Y estar al servicio de los otros. Y algo que me pareció importante también de aclarar con todo esto es que quiero hablar del video de la Revolución Francesa, porque eh, pusieron algo ahí como que esa revolución había sido organizada por la élite, bueno, etcétera. Y bueno, ayer justamente hice un video donde realmente, no voy a volver a repetir todo, pero claramente que la élite y la sociedad nunca fueron algo separado, una se sostiene por la otra, entonces, bueno, claramente yo ya no comulgo con esa visión dual de que hay enemigos buenos, de que hay buenos y malos, ¿no? O sea, esto es como las películas de guerra yanquis, que muchas veces las plantean así como ellos son los malos y nosotros los buenos, y en realidad no hubo ninguna guerra, ni revolución, ni nada en todo este tiempo, en estos 2000 años, que en realidad no tuviese intereses escondidos y acomodados, y después hay un montón de personas que salen a matar en esas guerras o en esas revoluciones, en nombre de esos intereses sin entender bien por qué lo están haciendo, están siendo manipulados. Entonces, en realidad, nunca pierde ni gana nadie, sino que la humanidad se repite en sí misma, en sus mismos patrones. Pero más allá de esto, quería que entiendan que ese video de la Revolución Francesa, o sea, que emitir eso igual que si la élite ganó o no ganó, no creo que sea una visión muy empoderadora y que realmente ese video no tuvo el propósito de analizar en profundidad la Revolución Francesa. Claramente que no. Tomé 3 símbolos que nos enseñaron en la escuela y así los traduje para poder entender un poco la revolución que se va a dar en Argentina. Porque no estamos ni en 1789 ni estamos en Francia y hay un montón de contextos que son distintos. Pero claramente creo que esa psicografía que Parravicini emitió como Revolución Francesa, entre comillas, o sea, claramente es un símbolo, no está diciendo que se va a literalmente reproducir esa Revolución Francesa. Es un símbolo, simplemente. Entonces uno tiene que adaptar el símbolo a los acontecimientos actuales. Y por otro lado, creo que el símbolo va a ser siempre uno que todos puedan entender, porque si no, ¿para qué haría una psicografía? O sea, para la psicografía, el propósito de las psicografías es que nosotros entendamos el proceso planetario, cómo se van a ir sucediendo las cosas, de qué manera se van a producir las crisis y cómo podemos trascender todo eso. O sea, tiene un propósito evolutivo, porque si no, ¿para qué la va a hacer la psicografía? O sea, para que todos sintamos que ya está, que la humanidad va a terminar y que nos pongamos tristes, ¿no? Más allá de que yo ya no veo ninguna crisis, ni la muerte, ni el dolor como cosas negativas. O sea, ya no les adjudico esa percepción porque realmente creo que si hay algo que no nos podemos evitar en esta experiencia humana es el dolor. Pero por otro lado, realmente creo que cuanto más humildes estamos, cuanto más podemos poner el ego al servicio, menos necesitamos al dolor para seguir aprendiendo. Entonces, creo que el propósito de esa psicografía siempre fue que todos entendamos bien o entendamos ese símbolo simplemente para poder trasladarlo al proceso evolutivo que estamos viendo ahora. Y bueno, muchos ya lo deben saber y otros quizás lo sepan en este momento, pero ese video, el único propósito que tiene es el de empoderar, es el de colaborar con el empoderamiento de las almas y que realmente crean que más allá de lo que pueda pasar en la Revolución Francesa de Argentina, que lo único que importa es manifestar ese estado de libertad en uno mismo, ¿sí? Y realmente yo particularmente recuerdo una encarnación, pero estoy segura que hubo más, en las que morí por mis causas e ideales. Y la verdad que esta no es una excepción. Realmente no me importa si mi vida termina en una revolución francesa o no, porque ya tampoco tengo la misma percepción de la muerte que tenía cuando llegué a este mundo. Y bueno, realmente creo que lo que tenga que pasar va a pasar, no porque no me importen los hermanos que puedan perecer en ese proceso,
sino porque entiendo que estamos en momentos que son difíciles, que son complejos, en los que vamos a tener que aprender cosas. Y lamentablemente, como hemos pecado de ser muy soberbios como humanidad, vamos a tener que aprenderlas de formas duras también, en muchos aspectos. Yo de algún modo creo que he vivido muchas caídas y que eso también me ha ayudado a entender un poco más esto de la humildad. Pero bueno, creo que todos vivimos caídas en nuestra vida y cada uno, bueno, las va a asumir y va a aprender de ellas como pueda y como le salga, ¿no? O sea, básicamente tiene que ver con eso. Pero bueno, con este video, sinceramente quería explicar un poco eso para que quede claro. Y también quizás hablar un poco de esta necesidad quizás de tener la razón que muchas veces tenemos, y que yo estoy, a veces, no les voy a negar que me cuesta, que a veces leo algunas cosas y me dan ganas de explicar, y después no lo hago porque creo que ya es tiempo de realmente poner la energía donde tenemos que ponerla, y porque realmente sé que aunque intente explicar muchas cosas, hay muchas personas que no están dispuestas a escuchar con el corazón y que no están dispuestas a entender tampoco. Y, y bueno, y también hay que liberarse de esta necesidad de ser entendido, ¿no? O sea, no todos tenemos por qué estar de acuerdo, por supuesto, y tampoco la verdad que uno lleva adentro es la verdad para todos. Pero creo que cuando uno va avanzando en este camino y se va desnudando cada vez más de estas capas del ego, eh, creo que hay algo intangible que todos podemos compartir, que es que actuar desde el amor y con intenciones amorosas es el lugar hacia donde más vamos a tener que ir, ¿no? Que es lo que más tenemos que practicar. Entonces, ¿con qué intención me acerco a un hermano? ¿Con qué intención le emito un mensaje? ¿Con qué intención me acerco? Si quiero un beneficio, si quiero criticar para mostrar solamente que sé y nada más, si lo estoy haciendo porque realmente quiero colaborar con información que ayude a otras almas, si lo estoy haciendo desde no sé, desde cualquier lugar, ¿no? Esto creo que es algo que vamos a tener que mirar todos y cada uno cada vez más profundamente, porque a veces el ego es muy sutil y se esconde en cosas muy pequeñas, cosas muy pequeñas realmente. Y creo que, o sea, que es algo que todos tenemos que transformar. Yo sé que muchas veces en los videos me pongo muy intensa. Y realmente estuve, ¿no? Como reflexionando esto de que también hay que practicar amorosidad con todos los hermanos, y esto no significa, ¿no? Como la de que te den una cachetada y poner la otra mejilla, sino simplemente no dejarse absorber quizás por ciertas cosas, por ciertos comentarios, y eso, y elegir bien las batallas, porque en el momento que uno dice, bueno, ahora le voy a enseñar, ahora le voy a explicar, en el momento que uno se pone así, y creo que es algo que todos hemos vivido, eh, chao, está ganando, es nuestro ego el que está ganando. Entonces ahí nos estamos perdiendo. Y yo creo que es muy importante en esos momentos, y esta es una práctica que puede ser difícil también muchas veces, tenemos que respirar y dejar que el otro hermano piense lo que quiera pensar realmente. Creo que se trata de eso, estos momentos. Así que, bueno, fue improvisado todo esto. Les quería compartir un poco estas visiones y también decirles que obviamente las correcciones a mí siempre me parecen maravillosas, y que si hay algo que, obviamente hay un montón de cosas que yo podría haber dicho mejor, siempre siento que puedo decirlo mejor. Eh, y hay un montón de cosas que quizás no fueron tan acertadas, ¿no? Como esto de la profecía de Honorione. Y bueno, no sé, debe haber otras cosas, ¿no? que quizás no las haya emitido con la certera información, pero siempre que haya algo que realmente modifique completamente la esencia del mensaje, o sea, realmente un error que cambia todo, ¿no? Creo que
siempre me he hecho responsable de eso, ¿no? Y un ejemplo es el video del niño nuevo, que después vi otras psicografías que hablaban del joven nuevo, entonces ahí pensé un poco en que quizás no tenía que ver con la generación de los niños, pero que de todas maneras ese video era muy importante porque hablaba de la importancia de educar y de criar a las nuevas generaciones, porque ellos son los que van a sembrar la nueva tierra, ¿sí? Pero me encargué de hacer un video aclarando de eso, aclarando ese error. Entonces, no tengo ninguna intención en, ya les digo, en sostener algo solamente por tener la razón, nada que ver. Simplemente creo que hay algunos errores que hacen al propósito, ¿sí? Que son parte, como el ejemplo de la profecía, y bueno, y que no hace falta quizás realmente enfocarse en eso, ¿sí? Que lo importante es la intención con la que se emana el mensaje y la voluntad de seguir evolucionando y de mejorarse a uno mismo. Creo que eso es todo. Pero bueno, quería compartirles esto. Así que lo voy a terminar acá. Les mando un gran abrazo y nos vemos mañana. Chau, chau.